Ok, miren, básicamente quería hacerles el comentario de que la actividad correspondiente al 10% del primer corte, que es para hoy a medianoche, la voy a correr hasta pasado mañana el 30 a medianoche. Con el voto salvado de que lo hago porque si no, mucha gente va a salir con las tablas en la cabeza y 10% es 10%. Pero les voy a rogar que tengan pendiente de que esa actividad se puso hace tiempo. ¿Ok? Que no se le puso fecha es otra cosa. Entonces tienen el automatismo generalmente o la generalidad de las personas o de los estudiantes de que no, como no tiene fecha, entonces, bueno, vamos a esperar que pongan la fecha y no, ustedes deben ir abordando, porque la única manera para planificar es así, ir viendo qué actividades les van colocando para ir abordando. Les colocaron la fecha, esa fecha no es la fecha para entregar. Si es posible, entregan antes. Esas son fechas límites. Entonces viene lo que está pasando. Muchos me han escrito, profesora, mira, no me ha dado tiempo. Yo misma ingresé en el aula y prácticamente la entrega ha sido mínima. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que entonces hay la prórroga, hay la prórroga, hay la prórroga, y de verdad que les voy a ser honesta. Ahorita no valdría la prórroga porque definitivamente no ha habido ningún inconveniente. Yo sé que hay gente que ha estado bloqueada, etcétera, pero dentro de todo las coloqué bien extensamente pegaditas al borderline de mes para que les diera chance de activarse. Pero bueno, haciendo ese comentario de salvedad, van a correrse hasta el día 30 a medianoche y el online abrió y se va a cerrar ahorita el 1 de este mes, del mes de diciembre, perdón, a medianoche. ¿Ok? Hasta ahorita son las fechas válidas. Ahora bien, lo otro que sé que les ha generado inquietud es lo de los casos. Ustedes en líneas generales, ¿verdad? Ya les voy a indicar algo. Ya les voy a indicar algo por aquí. Déjenme ver un momentico esto. Ya les voy a decir. Sí, porque quiero abordarles puntualmente la temática para que sepan de qué se trata. Ok, en líneas generales. Bienvenida a las 3 personas que están conectadas ya. En líneas generales, la primera actividad es quizás la que les causó confusión. ¿Qué quiero yo al respecto? Se supone que veníamos manejando el marco legal, o ya se manejaba el marco legal de la actividad publicitaria. En una clase anterior se les había planteado que el marco legal era esa estructura que cada persona, cada ciudadano dentro de un país tiene para saber qué leyes son las que directamente le atañen, las que directamente tiene que acatar. De por sí todas las leyes se tienen que acatar. Aquí no puede haber discriminación, pero hay unas que me infieren, me dan directamente a mí como persona natural, como ciudadano, como profesional de un área específica, como, en fin, ¿me entienden? Entonces, ese es el marco legal que yo tengo que respetar, porque al fin y al cabo, lo conozca o no lo conozca, igualito me van a sancionar si yo tiendo a transgredir alguna de las normas. Entonces, se les pedía a ustedes también los sujetos de la relación publicitaria. Quizás los sujetos de la relación publicitaria son, o mejor dicho, la relación publicitaria es una de las relaciones más complejas que hay y tiende a confusión porque no son relaciones sencillas, son relaciones que tienen multiplicidad de situaciones. Por ejemplo, cuando a usted, profesional del área de la publicidad, lo contrata alguien para hacer una campaña publicitaria, para hacer un logo, para hacer algo, ¿verdad? Ya sea para potenciar un producto, para introducir un producto, potenciar la imagen de una persona, de una actividad, de una gobernación, etcétera. Legalmente, su cliente, ¿quién es?
¿ok? Quien lo contrata a usted. Pero a su vez eso es una cadena de clientes. ¿Por qué? Porque a su vez usted está potenciando a quizás una gobernación, pero en la gobernación está otra persona que es quien lo busca a usted como profesional. Entonces tienen que estar muy claros muchas veces de quién los contrata a ustedes al momento de ejercer su actividad dentro del área de la publicidad. Eso por una parte. Por la otra, el área de la publicidad se ha diversificado mucho. Hace mucho tiempo atrás era como más sencilla, pero han salido múltiples profesionales correlativos o correlacionales con este tipo de ejercicio profesional, y entonces tiende a haber una confusión, por ejemplo, en el grueso de la población, porque los profesionales de las áreas específicas sí saben de qué se trata. El publicista, la agencia publicitaria, el dibujante, el licenciado en diseño gráfico, el ingeniero en diseño industrial, una serie de, por supuesto, o sea, estamos hablando en una manera grande, ¿ok? Amplia. Entonces, ¿cómo saber cuáles son las obligaciones o no? Básicamente, yo les coloqué material donde les indica las personas involucradas, según la ley, en la actividad publicitaria. Tienen muchas, tienen variadas. Ustedes van a seleccionar 4. Ahora bien, ¿qué se les solicitaba? Se les solicitaba, ya les voy a decir con exactitud, se les solicitaba que ubicaran 4 personas, 4 sujetos de la relación se dan a partir de la actividad publicitaria, y a esos 4 los describieran individualmente y, por supuesto, indicaran, por ejemplo, buscaran una situación en que esas personas se vieran inmersas, ¿ok? Por ejemplo, ya les voy a indicar, ok. Aquí les decía, ya les indico, para ir directamente a la actividad. Dice, en base a estos sujetos, indicar en forma precisa y concisa quiénes son y su función. Si usted va a hablar por lo menos dentro del área de la publicidad de un dibujante o del técnico superior universitario en publicidad o del diseñador industrial o del diseñador gráfico, etcétera, usted debe precisar, ¿verdad?, qué función hace él. Supongamos, por eso les dije, se supone que son casos hipotéticos. Supongamos que, ¿verdad?, ustedes hipotéticamente piensan en una empresa y dentro de esa agencia publicitaria o esa organización ubican 4 personas que ustedes denominan de acuerdo a su experiencia. Entonces seleccionan esos 4 sujetos, ¿verdad?, de acuerdo a la clasificación que ustedes hayan ubicado o la que se les da aquí, y a cada uno de esos sujetos le van a dar caracteres o características, van a decir por lo menos la función de es esto y tal y demás, ¿ok? Eso es lo que ustedes van a manejar basados en el marco legal, ¿verdad? Ustedes van a decir, bueno, esta persona le corresponde hacer eso y eso. Por ejemplo, si abordar una situación tal cual, vamos a ver lo del caso de, que lo vamos a ver más adelante, pero vamos a irlo esbozando de la siguiente manera. Dentro del área de la publicidad se manejan muchas leyes y normativas y reglamentos y ordenanzas, porque de verdad que es una de las actividades económicas y profesionales que tienen más diversidad en el marco legal. Entonces, por ejemplo, bueno, por supuesto, les voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínense que ustedes trabajan en un municipio rural donde van a montar una campaña sobre algún producto, pero en ese municipio rural hay una ordenanza que prohíbe el uso de mujeres, por ejemplo, en la publicidad. ¿Qué pasa? Si usted no toma, no acata, usted al momento de abordar como profesional o los distintos sujetos que ustedes van a colocar como ejemplo, en el momento de abordar
¿qué es lo que van a hacer? No toman en consideración, dependiendo la función que van a cumplir, no toman en cuenta ordenanzas, una serie de cuestiones, simplemente se va a transgredir una norma. Por ejemplo, aquellas vallas grandísimas que se colocaban, que ya por supuesto por la situación y el problema que hay, no se están dando, pero sin embargo hay ciudades como Caracas que mantienen ese tipo de publicidad. Hay municipios, hay ordenanzas que prohíben el uso de ese tipo de publicidad porque distraen a los conductores, sobre todo en carreteras de vía rápida, autopistas, valga la terminología. Entonces, por lo menos, si una agencia de publicidad a través de X profesional realiza una campaña tomando en cuenta este tipo entre las varias formas que van a llevar la publicidad, va a ser una de estas, ahí hay una transgresión, porque por eso es que se les pide que den una situación donde puedan especificar inclusive qué hace esa persona, van a montar una campaña publicitaria en el municipio, en el municipio Maracaibo, en la parroquia X, o sea, dar un ejemplo donde se viera en dado caso o potencialmente una transgresión al marco legal o no, o simplemente aquí van a tomar en cuenta como es un municipio rural, se toma en cuenta esto y por lo tanto no hay transgresión, pero se ve que tomaron en consideración las normativas referentes a eso. Por ejemplo, ahorita como la mayoría de las cosas se llevan vía internet, ¿verdad? Son digitales, ha disminuido un poco la presión con respecto a este tipo que les coloco de ejemplos de vallas publicitarias y demás. Antes sí, los municipios intervenían mucho en esto, que no podían ser aéreas de tantos metros, incluso había que pagar a la alcaldía un emolumento o un arancel por tener ese tipo de publicidades. En la práctica todavía sigue, pero como no se están utilizando casi, se ha manejado mucho ahora y más a raíz de la pandemia, la cuestión digital, entonces ha bajado la presión en ese sentido, pero virtualmente también hay problemas. Por ejemplo, el utilizar de repente crueldad animal, donde se vea que de repente una persona maltrata a un animalito o lo manipula de una manera, ahí puede haber problemas con lo que es los grupos proteccionistas, una serie de cuestiones. O sea, hacer publicidad, crear campañas, proyectar, potenciar todas las actividades que ustedes realizan, no es fácil, porque tienen un marco legal estricto. Más arriba veremos que por lo menos tienen lo que es la ley del control del uso de lo del cigarrillo, que no, antes era inclusive, la pasaban por la televisión, ahora definitivamente eso está totalmente controlado. Las bebidas alcohólicas, la cuestión de la pornografía en Venezuela está totalmente, públicamente está erradicado. Y sin embargo, ok, en las redes se da. Mucha gente siente o experimenta una sensación de indefección, de que bueno, o sea, ¿quién agarran en eso? A nadie. Y sin embargo, sí se genera porque hay seguimiento Conatel a través de sus agentes, de sus interventores. Y bueno, por lo menos fíjense la ley resorte, los cierres de ciertas emisoras de radio, la eliminación de propagandas de las parrillas de la televisión, una serie de cuestiones, esas son sanciones por transgresión a normas. Aparte de que a lo largo, a lo corto, todos los profesionales generamos una responsabilidad dependiendo el problema que se genere a raíz de nuestro ejercicio y de la transgresión de alguna norma, se genera una responsabilidad civil o penal, depende del daño que se haya
inferido. Y dirán ustedes, pero daño no es para tanto. Sí, porque acuérdense que ahorita el daño, por ejemplo, emocional en los niños o en las mujeres, o dependiendo, están viendo ahorita que hay mucha campaña sobre la violencia intrafamiliar, porque también el tiempo de post-pandemia y todo lo que estamos viviendo así lo exige. Entonces, ¿qué quiero yo? Que ustedes manejen un poco más esto, ¿ok? Lo que son los sujetos dentro de la actividad publicitaria y las potenciales limitaciones que tienen por las leyes, ¿ok? Básicamente por las leyes. Pueden buscar un caso sencillo, pueden buscar un caso más complejo, pero deben saberlo explicar, ¿ok? Por ahí me habían colocado, si mal yo no recuerdo, vamos a ver un momentico, me colocaron, debe realizar una actividad, ok, en base a esos sujetos indicar en forma precisa y concisa quiénes son y su función, ok, la terminología generalmente es básica, sin embargo puede variar, como por ejemplo en el área de recursos humanos, en unas organizaciones se llama Departamento de Recursos Humanos, en otras se llama de Talento Humano, en otras le dan otro nombre. A nivel de publicidad pueden cambiar las denominaciones, pero las funciones siguen siendo las mismas, ¿ok? Entonces, a cada uno de los ejemplos lo abordarán en base a las características o lo que hacen, ¿verdad? E indicarán si, bueno, la actividad de él es esto y esto y esto. Pudiera haber una transgresión, tiene que tomar en consideración tales normas, cuáles normas en el momento de que realice tal cosa. Pero ustedes tienen que precisar qué es lo que va a hacer, porque realmente no es fácil o no abarcar en genérico, bueno, el dibujante le toca realizar, llevar a la práctica todo lo que implica los dibujos, valga la redundancia, las imágenes, todo este tipo de cuestiones para las campañas publicitarias. Ajá, pero ¿cuándo potencialmente podría transgredir una norma? ¿Cuándo en dado caso? ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que se busca, que ustedes vean, relacionen los sujetos que van a elegir con la normativa, ¿ok? Porque el tema se maneja o se refiere al marco legal de del área de la publicidad, ¿ok? Entonces, eso por una parte. Ahora bien, el examen básicamente va a manejar lo del código de ética. Eso es harina de otro costal. Aunque tiene relación total, eso lo vamos a tratar aparte. Ahí hay un código de ética, ¿verdad? Que realmente es genérico. Genérico significa que van a encontrar similitud a nivel, por ejemplo, latinoamericano, de que hay normas muy parecidas. Si ustedes buscan código de ética de la actividad publicitaria, van a ver que está el venezolano, el de Colombia, el de Perú, etcétera, pero si se pusieran a hacer un cuadro comparativo, que ni se me ocurrió colocárselo, verían que hay normas muy similares, porque somos tenemos orígenes muy similares, costumbres muy similares. Venezuela se ha apartado un poquito de ciertos parámetros por la misma situación en que estamos y ha habido un poco de transculturización por un lado y por el otro nosotros con nuestros hermanos que están afuera también hemos colaborado inconscientemente o muy conscientemente en la transculturización de otras sociedades. Pero en líneas generales compartimos muchas terminologías, muchas funciones que son similares. De hecho, muchos profesionales del área de la publicidad pueden ahora inclusive ejercer en países latinoamericanos que están permitiendo la homologación de los títulos universitarios. No sé si ustedes lo saben, pero para que lo vayan manejando. Significa que si en algún momento desean emigrar, muy probablemente, si es un país latino, van a tener la facilidad de poder homologar, o sea, que el título se lo validen, por supuesto, previo a un procedimiento, se lo validen para que puedan ejercer en base a la carrera que hicieron o los profesionales que son. Y eso les indica que tenemos culturas y sociedades muy similares. Ahora bien, el código de ética
La ética, ustedes saben que es parámetros de conducta, ¿verdad? De acuerdo a un principio fundamental, a los valores, ¿verdad? Que conocemos desde mucho tiempo atrás. ¿Cuáles son los valores, por ejemplo, universales? La igualdad, la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad, una serie de principios fundamentales. Hay otros valores más específicos, ¿verdad? Hay múltiples valores, pero vamos a verlos desde el punto de vista de una excepción, una acepción mayor, en el sentido de que, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Ustedes saben, no sé si ustedes lo saben, pero las culturas orientales lejanas, lo que es China, Japón, Vietnam, Saigón, Tailandia, comen mascotas, lo saben, ¿verdad? Bueno, si no se los participa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo soy proteccionista. No tengo refugio, pero soy proteccionista de animales. Para mí, esa es una práctica aberrante. ¿Ok? Me parece de terror que se coman gatitos, perritos, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es ético aquí y quién es no? ¿Yo soy ética porque rechazo eso o ellos son los éticos a pesar de que se comen los animalitos? Hay que ver el cuadro de vida de cada quien para saber, ¿verdad?, de qué se trata la situación. Yo no sé si ustedes lo saben, hace muchísimos años atrás, toda esa zona, ¿verdad?, antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, toda esa zona sufrió una hambruna terrible, terrible. Acuérdense que esos son países sobrepoblados. Entonces, se sufrió una hambruna terrible y no se vieron más que en la necesidad de comerse las mascotas. Y aparte de mascotas, comerse animalitos, ¿verdad? Insectos, y ustedes saben que ellos tienen esa costumbre de comerse todas esas cosas, que a nosotros nos parece terrible. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Nosotros? ¿Ellos? No, eso depende del sistema de cultura que ellos tienen, el sistema de valores. Ellos ven eso normal porque en su cultura así se lo inculcaron y así van a seguir. Nosotros lo vemos fuera de contexto porque a nosotros no se nos crió así. Por ejemplo, seguimos en el tema de los animales. En la India, las vacas son veneradas, sagradas. Quien le haga un daño a una vaca, terrible, ¿ok? Puede incluso ir preso y tiene unas sanciones terribles. Ahora bien, India es uno de los países que a veces tiene un índice bastante alto de desnutrición en su población. Pareciera algo contradictorio, sin embargo, ellos tienen la creencia que esos animalitos son sagrados y por lo tanto, cuando ellos por lo menos tienen oportunidad de venir a América, se abisman de ver que aquí, por lo menos en Latinoamérica, gustan mucho comer carne y carne en todas las versiones y todas las partes de las carnes, de los animalitos comestibles, etcétera. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ni ellos ni nosotros, y los dos al mismo tiempo. Eso va a depender de la cultura. Entonces, por ejemplo, el código de ética trata de limitar ciertas conductas que genéricamente pueden ser transgresoras de normas, pero a nivel general. Por lo menos aquí en Venezuela, la propaganda, el manejo de menores dentro de la publicidad tiene que llevar una permisología específica, ¿ok? El manejo de bebidas alcohólicas, de sustancias estupefacientes, inclusive de los medicamentos, eso han soltado un poquito la guardia, pero en líneas generales antes no permitía inclusive la publicidad de medicamentos porque a lo largo el legislador venezolano veía peligroso esta práctica porque incitaba a la facilidad de que, bueno, me duele la cabeza, me tomo tal pastilla, me duele esto, me tomo tal pastilla. Si ustedes ven televisión por cable o satelital, verán que la venta de medicamentos, la propaganda, la publicidad, mejor dicho, la propaganda no, la publicidad de medicamentos y tal es muy genérica. Países como Chile, como Perú, como Colombia, lo hacen como publicitar un jabón, publicitar un producto para limpieza general. En Venezuela no. ¿Por qué? Porque la normativa aquí lo establece. Entonces, cuando usted
hace alguna publicidad donde aunque sea subliminalmente, tácitamente, deja entrever lo que quiere hacer ver, pero como no lo puede hacer expresamente, lo hace de otra manera, usted aparte de que está transgrediendo una norma, está transgrediendo el código de ética de la actividad publicitaria. Entonces, en el examen, básicamente se les tocan ciertas premisas del código de ética que está contenido en el aula virtual. ¿Ok? Lo pueden tener abierto, es un examen bastante sencillo, pero la idea es que manejen terminología y sepan qué conductas quizás pudieran tomarse en consideración para un momento determinado, catalogar como no ética, ¿verdad? Porque el antiético sí me suena muy, se presta mucho a mala interpretación. Es preferible decir una conducta que no es ética o una conducta ética, ¿ok? Entonces, ese examen abrió ayer 28. ¿Es 28 ya? ¿Es 29? Ok, hoy es 28, abrió ayer 27 y va a cerrar el día 1 a medianoche. Tienen 2 chances, se trabaja por, ahí está bien explicado. ¿Qué pasa? Si usted ingresa la primera vez y llena todo el examen y listo, esa es su nota única. Ahora, si llenó la primera vez y resulta que volvió a ingresar, le va a hacer un promedio de la nota que sacó con la nota que saque en la segunda. Entonces, estén pendientes de eso. Tienen, ¿verdad? Media hora después que ingresan para realizar la evaluación. ¿Ok? Ajá, pregunto, ¿hay alguna duda al respecto? Ya saben que la actividad de los ejemplos se va a rodar, no está rodada ahorita, se va a rodar para el día 30, o sea, para el martes a medianoche. No la he rodado ahorita, en el transcurso del día, en el transcurso del resto de la noche la voy a correr. ¿Alguna duda? Joeldri, Naomi o Cami. Cami, supongo que es Camila, ¿no? Profe, yo mandé mi actividad hace como 3 días Ajá. y me di cuenta que la tengo mala. No hay problema porque usted, hasta que no cierre la actividad, puede editarla. ¿Ok? Eso sí deben saberlo. Hay docentes que sí trancan la posibilidad de edición. Yo no, porque no he corregido. ¿Ok? Yo hasta el día que o sea, hasta el día que se cierra, todavía, ¿verdad? Yo comienzo a corregir más arriba, pero ya cuando se cierra, se cerró. ¿Qué pasa? Yo reconozco que esta clase debió ir antes, pero entre el problema de la electricidad y otras circunstancias no se las pude dar antes. Por eso es que les voy a rodar la fecha y pueden editarla con toda confianza basado en lo que yo les estoy indicando. Recuerden, van a buscar 4 sujetos dentro de las relaciones que se establecen nacidas de la actividad publicitaria. Y de ahí le van a dar una, bueno, una persona que va a realizar tal. ¿Qué tiene que tomar en consideración? Bueno, de repente va a ser una campaña publicitaria con niños, debe tomar en consideración la alumna, la famosa alumna, que a mucha gente la mandan a la alumna y la alumna no es una oficina, es una ley, ¿verdad? Y la oficina que aplica sanciones a raíz de la alumna es el Consejo de Protección. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿me entiendes? De acuerdo a recomendación, no se compliquen tanto la vida, hagan algo sencillo donde no pongan tantos parámetros complejos, pero acuérdense que en la práctica una vez se aprende mucho. Entonces, eso les queda a libre albedrío, ¿ok? ¿Alguna otra duda al respecto? De todos modos, yo quedo en contacto por aquí, por el Telegram, que a veces sí se me va y no la... Ahorita me hace gracia, disculpe que me ría, de la del conejito con una hoja de lechuga ahí. La vez pasada creo que ella fue la única o él fue el único que se conectó y aparezco yo en el aula virtual con el Zoom, la foto, hablando con el conejito. Aparezco yo y el conejito y allá aquí en el UTS me echaba mucha broma. Le digo, bueno, por eso era la foto que tenía el alumno o la alumna. Bueno, el asunto está de que no se compliquen tanto la existencia, pero acuérdense que sí debe ser algo bien elaboradito, no de que, bueno, hace esto y no tiene posibilidad de transgresión, pongan algo, busquen, investiguen, porque acuérdense que de eso se enriquecen ustedes y les sirve de experiencia. La materia básicamente es para enriquecerles, sobre todo porque ustedes ya están en un semestre donde dentro de poco, cuando cierren y abran los ojos, a pesar de la pandemia y de todos los obstáculos, serán profesionales del área.
Y les voy a ser franca, uno de las actividades más competitivas que hay y una competencia bastante feroz es el área publicitaria, porque como es un área relativamente nueva, antes habían profesionales de otras áreas dentro de esa área, valga la redundancia tanto del término área, que sentían que ellos eran los controladores del universo en cuanto a esa materia. Y resulta que ahora hay profesionales específicos del área y por lo tanto, por supuesto, tienen las herramientas más novedosas, más, por supuesto, la experiencia también vale mucho y pueden convivir tanto los que estaban en el área publicitaria como los nuevos profesionales que están egresando. Pero el problema es que la publicidad se presta mucho a competencia desleal, a una serie de manipulaciones, por eso es que tienen que estar muy pendientes. Que sientan que no, pero esto es imposible, sepan qué pasa y tal, es probable, porque todas las acciones que tengan las leyes se activan a través de las denuncias. Y si no hay denuncia, no hay paraíso. ¿Ok? En otras palabras, si no hay una denuncia, no va a haber sanción. Pero ahora, y ustedes más que mucha gente lo saben porque todas son muy jóvenes o todos son muy jóvenes, las redes sociales son un arma de doble filo porque en lo que menos usted se imagina hay una cámara viéndola, hay una persona observándola, hay unos ojos detallándola, ya sea dentro de la propia organización, fuera de la propia organización, y eso es el problema. No hay cosa más que de tanta tranquilidad de saber que uno está haciendo las cosas dentro de los parámetros éticos, legales, que le permitan a uno andar tranquilo por la vida ejerciendo su profesión sin ningún tipo de perturbación. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud al respecto? Recuerden que la actividad va a cerrar el día 30 en la noche, a medianoche. ¿Ok? No aparece ahorita sí, pero ya en breve, en un ratico, yo la voy a correr. ¿Alguna mención, algo que quieran ampliar o duda o demás? Ya saben que el examen es del código de ética, lo pueden tener abierto, ahí lo tienen en aula. ¿Ok? Porque la idea no es que se lo puñalen, como dicen ustedes, simplemente que lo manejen. Porque a medida que lo manejen, se familiarizan y a medida que se familiarizan, lo conocen y a medida que lo conocen, saben qué hacer y qué no hacer dentro de, miren, los códigos son como en un camino, sobre todo en el área profesional, los códigos, las leyes, mejor dicho, los códigos contienen las leyes, son como cactus, ¿ok? Espinoso. Ustedes saben que los cactus tienen espinitas. Y en esos caminos van ustedes rodando. Imagínense ustedes que son globos. ¿Qué pasa? Lo ideal es que uno como profesional vaya por esos caminos del ejercicio profesional de tal manera de que ninguna de esas espinitas logre tocarlo a uno porque ¡pac!, se revienta. Y cuando yo digo se revienta es que uno cae en una transgresión de ley, de una norma, o lo pueden inclusive sancionar, en fin, cualquier cantidad de cosas que puede ocurrir. No sientan que tienen todo controlado, siempre dejen una puertica al margen de que ahorita es muy poco probable que haya algo oculto precisamente por el área de ustedes, porque la publicidad desarrolla mucha competencia, muchas veces es desleal y eso es férreo porque hay mucha gente ya en el área, pero siempre prevalecen los que son honestos, correctos, éticos, ¿verdad? Y esos son los que andan siempre con cabeza fría solamente para pensar en lo que tienen que hacer, que son sus campañas publicitarias y todo lo que tiene que ver al respecto. ¿Ok? Ajá, pregunto o repregunto, ¿alguna duda? ¿Nada? No, profesora, sí estoy bien. Seguro. De todos modos, cualquier cosa me escribe. Si no no le respondo en el momento, es que a veces, ustedes saben que yo también trabajo en el PCM. Sí, Estoy profe, full con los muchachos. tengo una duda, si no, me Dígame, gustaría claro, dígame. que me dijera por lo menos 4 sujetos, un ejemplo. Ajá, y Porque entonces esa es la actividad. los que encontré no son los que son. No, pero imagínense, eso es una pregunta capciosa. ¿Saben ustedes en publicidad qué es una pregunta capciosa? Pregunto.
Las preguntas capciosas son preguntas que buscan sacar información de alguien que no la quiere dar. Por ejemplo, en el ámbito policíaco, cuando usted va de testigo de algo, le pregunta a uno, ah, bueno, usted no, yo no estuve presente para nada, yo no tengo que ver nada. Y después agarra a otro y otro, y el otro le dice, bueno, pero ese pantalón verde que tenía usted ese día, no le quedaba mal o cualquier tontería. No, yo no tenía pantalón verde, tenía azul, ahí está. Ya comienza usted a soltar información que originalmente no quería soltar. Por ejemplo, ¿qué sujeto? Denme un ejemplo de sujeto que ustedes hayan ubicado. Por lo menos, la Cami, creo que es usted la que había entregado que va a editar. Profe. ¿Qué había colocado? Denme un sujeto. Profe, yo busqué los sujetos y me salieron que si anunciantes, agencia de publicidad, medio de comunicación. Exacto. Por ejemplo, registrar el publicitario. anunciante. Vamos a la agencia de publicidad. La agencia de publicidad, ¿qué es? Una persona jurídica. Una persona jurídica que ustedes ya vieron mercantil y deben saber que las personas jurídicas son responsables, pero no es que van todos en cambote a responder. Hay una persona específica que absorbe la responsabilidad. Las agencias publicitarias, por supuesto, tienen una cabeza visible, un presidente, un gerente, etcétera, y técnicamente a quien responsabilizan es o al jefe de campaña o tienen una jerarquía donde por lo menos el dibujante le debe explicaciones a otro y a otro y a otro. Entonces, ¿qué pasa? Si usted elige una agencia publicitaria, tiene que explicar muy bien, ¿verdad? Porque la agencia publicitaria en sí, sí, por supuesto, puede ser sancionada, pero no va a pagar como persona jurídica, va a pagar alguien como persona natural que incurrió en ese error, que puede ser que a nivel de multa sí la pague la organización como persona jurídica, sí, pero a nivel de una sanción, inclusive de separación del ejercicio profesional por un tiempo, porque así un tribunal lo determine, eso no van a separar a la empresa, van a separar al profesional o a la persona involucrada en eso, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, vamos a uno sencillo. ¿Qué les puedo decir yo? En la agencia, el publicista. Lo que pasa es que el término publicista o agente publicitario viene siendo casi igual. El agente publicitario es, si lo vemos desde un punto de vista, el que busca clientes para ofrecerle, ¿verdad? Campañas publicitarias y demás. Generalmente puede actuar solo, porque la vez pasada yo les dije, ustedes pueden trabajar en libre ejercicio de la profesión o pueden trabajar en relación de dependencia. Relación de dependencia es una agencia publicitaria o otro tipo de organización que entre las múltiples funciones o de las funciones que tenga puede ejercer la parte publicitaria, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ese agente publicitario contacta a alguien que le propone que vamos a hacer, ustedes no han visto esas campañas que son capciosas, que son manipuladoras, donde ofrecen unas cosas, por lo menos a nivel de Instagram se dan muchas ventas, rifas, que un celular si escribes y pones no sé cuántas personas que sigan y tal y demás. A veces esos son orquestados por agentes publicitarios o la misma empresa, pero para saberlo, yo como público, normal como y corriente, yo no estoy por ver si eso es una agencia publicitaria o esto o aquello. Pero, por ejemplo, si hacen lo que pasa es que la mayoría piensa y tienen muchas ideas de que eso es manipulado. Pero pongan ustedes que hicieron un sorteo público y sale X persona y esa persona cuando yo voy a reclamar resulta de que no existe la agencia, la dirección no y tal. O como ha pasado en la publicidad con lo del Petro. Yo no sé si se han dado cuenta o han oído que hay empresas que han hecho tremendas publicidades para captar gente que quería cambiar los petros por bolívares y tremendas páginas por internet, por Instagram, por Facebook, por todas estas redes sociales y a la hora de la verdad cuando se efectuaba el traspaso de eso dinero, simplemente cerraban la página. ¿Qué pasa? Una persona natural, una persona como usted, como yo, que ustedes no fueran en dado caso profesionales del área, se ve
afectada por esto y puede ir a poner una denuncia incluso al 6CPC. ¿Por qué? Porque eso es una estafa. Entonces, ¿qué hace el 6CPC? A través de su comisión de todo lo que es las redes informáticas y tal, averigua. Si se descubre que hay una agencia publicitaria que montó todo eso y tal y demás, probablemente van a ir, hurgar hasta llegar a quien hizo la campaña, quien hizo esto. Bueno, pero yo hice la campaña y la entregué, yo no sabía que iban a manipular. Entonces ustedes saben que todo lo que usted alegue tiene que demostrarlo. Si usted no demuestra fehacientemente que no estuvo involucrado en ese hecho, es probable que usted también reciba una sanción. ¿Me entienden ahora? Entonces, eso es lo que quiero que vean. ¿Cómo puede afectar potencialmente el ejercicio profesional de alguno de los agentes de la publicidad alguna transgresión de alguna norma, las normas éticas sobre todo, lo de los cigarrillos, lo del alcohol, la violencia? Fíjense que si nosotros vemos televisión fuera, todavía vemos novelas donde hay una violencia, la gente consume licor, una serie de cuestiones, y en Venezuela hace mucho tiempo eso se erradicó, porque pensaban que incitaba al consumo de este tipo de cuestiones. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa cuando traen esas novelas para acá? Fíjense bien que eso ha disminuido mucho, porque las empresas, por ejemplo, las cableras, en sus parrillas han tratado de controlar ese tipo de productos que vienen para acá porque incitan a X situaciones que está penado por la ley. Entonces, en algún momento del tramo se encuentra algún sujeto del área de la publicidad involucrado, y entonces por eso es que les indico, tienen que estar muy claros quiénes son los sujetos y las funciones de los sujetos de la publicidad. ¿Ok? Pero no vayan tan allá, vayan a una cosa sencillita. Por ejemplo, ustedes saben la publicidad, ¿qué es la publicidad amarillista? Saben qué es la publicidad, ya capciosa se los expliqué, la subliminal. ¿Tienen idea de qué se trata? ¿O no? Estaba que se me cayó el cable. Bueno, les voy a explicar porque están muy callados. La subliminal es cuando yo veo una cosa, pero tácitamente se está reflejando otra. Por ejemplo, si ustedes buscan en internet publicidad subliminal, quizás una de las que sale más rápidamente, aunque es viejísima, es la del helado Magnum. Magnum era un helado de Tío Rico muy sabroso, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasa? Le habían dado un mordisco a la bendita paleta esa, y resulta que quedaba como el dorso de una mujer, ¿verdad? Y para mañana, entonces lo sacaron, ¿verdad? Recién de la nevera, y estaba sudando. Cuando uno saca algo de la nevera muy frío, comienza a sudar agüita. Bueno, entonces imagínense, eso es una publicidad subliminal. Eso es para que uno piense en otra cosa que ya ustedes saben que se está pensando, pero en la práctica, eso es un helado. Y si ustedes buscan ahorita, por curiosidad, la publicidad subliminal, van a ver que hay cualquier cantidad de ejemplos. Nosotros antes utilizábamos mucho eso, ahora no, porque eso está penalizado por la ley. En cambio, la amarillista, no es que vienen las publicidades amarillas, sino que abusan, manipulan en base a sentimientos que, o sea, a las personas a veces ver cosas les exacerban sentimentalismo. Por ejemplo, la manipulación de animalitos, ¿verdad? Tiernitos así, que se ponen así, todos los ojitos vidriosos y demás, el olorcito de la Polar, todo el mundo, de la Polar digo yo, de la Coca-Cola. ¿Qué pasa? Todo el mundo lo relaciona con qué, con la Navidad, con la mamá dándole Coca-Cola al bebé oso, etcétera. Eso es una publicidad amarillista porque manipula, pero amarillista propiamente no. Amarillista por lo menos, yo no sé si ustedes recuerdan el diario, el periódico Mi Diario. Eso ya tiene muchos años que no está. Ese era un periódico pequeño, sensacionalista, que ponían las fotos muy crueles, mujeres, y el vocabulario que utilizaban era terrible. La estriparon estando, esperando un carrito, unas cosas así terribles. Entonces la gente le llamaba la atención ese tipo de noticias, aunque eso no es publicidad, pero lo hacían. Entonces, ¿qué pasa? Colocaban un encartado en la mitad del periódico, un
una mujer o un mujerón de un tamaño de lo largo del periódico, ¿verdad? Y ahí colocaban publicidad. Entonces la publicidad se adhería a la manipulación que había, ¿verdad? Al público. ¿Por qué desaparece ese diario? Precisamente por amarillista, por manipulador y porque violentaba tanto el código de ética como otro tipo de normas. Entonces, en eso tienen que estar muy claros, saber qué es amarillismo, qué es subliminal, qué es capcioso, porque muchas veces la publicidad cae en eso para captar, ¿ok? Y eso trae problemas. Les pongo un último ejemplo, pero no de sujeto, sino de objeto. Por lo menos la margarina Nelly, que ahora está viniendo otra vez más porque tenía un tiempo perdida, antes venía un envase amarillo con letras rojas, hace muchísimos años atrás. En Venezuela había un índice de analfabetismo bastante grave, ¿ok? Había mucha gente que no sabía leer y escribir. ¿Y qué hizo Nelly? La margarina Nelly creó una competencia, ¿verdad? De ella misma que se llamaba Bona, ¿ok? Y le pusieron el mismo envase, el mismo tipo de letra, de tal manera que las personas que no sabían leer y escribir, de una vez volteaban a ver la margarina y no sabían qué decía, pero esa, la del color, eso la agarraban, ¿ok? Para llevar un equilibrio entre los dos productos de ellos y no tener que pagar tanto impuesto por uno y por otro, sino equilibradamente. Entonces, por ahí hay una transgresión tanto de la norma, inclusive de la ley, en aquel entonces la ley al impuesto sobre la renta, al código de ética, y por supuesto eso era orquestado muchas veces por agencias publicitarias. ¿Me entiende ahora más o menos? ¿O todavía no? ¿Se durmieron? Sí, ahora sí, profe. De todos modos les reitero, cualquier cosa estoy a la orden, ¿ok? Bueno, ahora les cambio la fecha, cualquier cosa me avisan. Bueno, que pasen buenas noches y gracias por conectarse todos. ¿Ok? Igual, profe, Muchas muchas gracias. gracias, profe. Qué buenas noches. A ustedes siempre. ¿Ok? Gracias.